Hola amigos, soy Karmai14, y hoy me tomé el tiempo para buscar y traerles historias urbanas. Bueno, empecemos. Bueno, la primera se llama Enterrada Viva. Mi madre jura que esto que os voy a contar es cierto. Mi tatarabuela venía arrastrando durante algún tiempo una horrible enfermedad que finalmente, y a pesar de su fortaleza, le logró arrebatar la vida después de un intenso coma de varios días. Mi tatarabuelo se sintió vacío, ni sus creencias lograron mantenerle firme en sus convicciones. Después de 50 años de matrimonio, su verdadero amor le había sido arrebatado. Aquella mujer que miró una vez pareciendo que se conocieran desde siempre se había ido para siempre. Con solo mirarse a los ojos era suficiente para saber qué pasaba por la cabeza del otro. Después de que el médico pronunciara la palabra muerta, mi tatarabuelo insistía una y otra vez que no lo era. Tuvieron que apartarlo del cuerpo de su esposa para iniciar los preparativos de su entierro. Aquellos días fueron especialmente duros para la familia, especialmente para mi tatarabuelo. Tuvieron que retrasar los preparativos hasta tener un lugar donde dar descanso al cuerpo en el cementerio, y mientras, para interrumpir la descomposición del cadáver tuvieron que drenar los fluidos corporales y así mantener el cuerpo materialmente fresco. Durante este desagradable proceso mi tatarabuelo protestó tan ferozmente que tuvieron que sedarlo y acostarlo en cama. Ese mismo día enterraron a su esposa. Aquella noche se despertó de una horrible pesadilla, la escalofriante visión en la que aparecía su mujer, histérica, tratando de salir del ataúd lo levantó de la cama. Llamó inmediatamente al médico y le pidió que el cuerpo de su esposa fuera exhumado inmediatamente. El médico se negó. Esta pesadilla perseguía noche tras noche a mi tatarabuelo, durante una semana sufría la misma visión. Por fin, y después de muchos ruegos, el médico cedió y juntamente con las autoridades locales exhumaron el cuerpo. Al abrir el ataúd, el horror se apoderó de todos los allí presentes. Los dedos de las manos de mi tatarabuela ya no tenían uñas, se las había arrancado intentando salir de la caja, en el interior de la tapa podían verse las marcas de los arañazos. Entonces creyeron a mi tatarabuelo. Tenía razón. Escalofriante, ¿no? Y aunque no lo crean, esta es una historia urbana, pero real. La siguiente historia se llama La vieja costurera. Este pequeño caso ocurrió en Quito, Ecuador, en la antigua casa de los abuelos de mi novia. Una casa grande, como son casi todas allí, con sus 2 pisos y su multitud de habitaciones. En esa casa murió antiguamente una señora mayor que era costurera y se pasaba los días cosiendo en su máquina. Como en multitud de casas viejas de todo el mundo es muy frecuente y normal la muerte de sus antiguos inquilinos. Un día la abuela de mi novia cosía con esa vieja máquina de coser, como muchos otros días, pero este fue especial, ya que al parar y dejar la máquina y dirigirse a la cocina, la máquina empezó a funcionar de nuevo y a coser. No solo ocurrían esas cosas, muchas mañanas se encontraba en la habitación donde se encontraba la máquina patas arriba, cambios de temperatura, sonidos extraños, lo típico en estos casos, pero solo en esa habitación, eso sí, siempre actos pacíficos. Hasta que un día una hija de los abuelos trajo a su novio a dormir a casa y sin decirle nada de lo extraño a él le hicieron dormir en la habitación. Esa noche el chico despertó no por el frío del ambiente, sino porque sentía que no podía respirar bien. Abrió los ojos y vio a una señora mayor mirándole mientras trataba de ahogarle con las manos, se levantó de golpe mientras oía espeluznantes chillidos en su cabeza, se dirigió a toda prisa a la puerta y aunque el pomo estaba ardiendo logró abrirla, salió de la habitación, subió las escaleras y despertó a todos los habitantes de la casa. Aterrorizado, ese día durmió con los suegros, y no más noches pasó en esa casa. Las cosas raras siguieron ocurriendo, y supongo que siguen aún, pero esa casa ya se vendió hace unos años por motivos ajenos al fantasma y nada más sé yo. Bueno, antes que sigamos con las demás historias, aclaro que estas historias no me pasaron a mí, sino que las busqué en la web, pero de todos modos están buenas. La tercera y última historia se llama Rasputín y no es una historia urbana sino un suceso real. Místico ruso que ejerció una gran influencia en la familia Romanov. Llamado a la corte para curar la hemofilia del único hijo varón del zar Nicolás II, se convirtió en consejero del zar y la zarina. Criado de forma salvaje y sin ninguna instrucción, Rasputín ingresó a los 18 años en un monasterio, en el cual estuvo apenas 3 meses, pero fue suficiente para que se convirtiera en un místico. Ingresa entonces en una secta cristiana flagelantes condenada por la Iglesia Ortodoxa, debido a sus prácticas orgiásticas y su creencia en la flagelación como único camino a la fe.
En 1889 se casa y de este matrimonio nacen 3 hijos. En 1901 emprendió un viaje místico donde adquirió conocimientos de historia, esoterismo, teosofía, tradiciones y viejas religiones. En 1905 es llamado por la familia real. Su muerte fue planeada por algunos nobles que deseaban acabar con la influencia que el monje tenía sobre la zarina. Las dificultades que sus ejecutores tuvieron para matarlo, acrecentaron la fama de hombre santo de Rasputín. Predicciones de Rasputín sobre la Revolución Rusa. Siento que debo morir antes del año nuevo. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que si yo soy asesinado por comunes asesinos, y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros 100 o más años. Pero si soy asesinado por los nobles, sus manos quedarán manchadas por mi sangre y, durante 25 años, no podrán sacarse de la piel esta sangre. Ellos deberán abandonar Rusia. Los hermanos matarán a los hermanos. Ellos se matarán entre sí. Y durante 25 años, no habrá nobles en el país. Zar de la tierra de Rusia, si tú oyes el tañido de las campanas, que te anuncian que Grigori ha sido asesinado, debes saber esto: si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, o sea ninguno de tus hijos o de tus parientes, quedará vivo durante más de 2 años. Ellos serán asesinados por el pueblo ruso. Rogar, sed fuertes, pensad en vuestra bendita familia. La cruz será arrojada en la bodega. Los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. Así comenzará la caza de la serpiente. Pero el buitre confiará la espada a una nube, que matará a la serpiente durante la 3ª luna. El buitre se encarnizará después contra sus gusanos, hasta que perezca. Cuando el establo esté lleno de bueyes, se abrirán las puertas, y entonces... Adiós santa de las santas. Esto sucederá en el tiempo del sol, de la cruz se blasfemará y llegará el día en que no habrá tierra suficiente para sepultar a los muertos. Pero el imperio durará poco. Cuando se desencadene el sol, no crecerá más hierba a la altura del Volga. Solo después de una gran desolación y una gran turbación, la cruz de la santa volverá de nuevo a los altares. Y la serpiente y el buitre no serán nunca más temidos. A la santa, como a la santa de las santas, acudirá un gran hombre que vendrá a rendir justicia. Sobre Petersburgo caerán las tinieblas. Cuando su nombre sea cambiado, el imperio habrá terminado. Y cuando su nombre otra vez sea cambiado, sobre Europa entera estará a punto de desencadenarse la ira de Dios. Retornará Petersburgo cuando el sol haya acabado de llorar y la Virgen de Kazán ya no esté. Petersburgo será la capital de la nueva Rusia y de sus entrañas se levantará un tesoro, que será llevado a todas las tierras de la Madre Santa. Profecías de Rasputín para nuestro tiempo. Los venenos abrazarán a la tierra como un fogoso amante. Y en el mortal abrazo, los cielos tendrán el hálito de la muerte, y las fuentes no darán más que aguas amargas, y muchas de estas aguas serán más tóxicas que la sangre podrida de la serpiente. Los hombres morirán a causa del aire, pero se dirá que han muerto del corazón o de los riñones. Y las aguas amargas infectarán los tiempos como la cicuta, porque las aguas amargas alumbrarán tiempos amargos. Cuando vuelen las imágenes, madurará un fruto venenoso, y serán muchos quienes lo comerán. Y el fruto venenoso transformará a los hombres en animales, incapaces de alzar la cabeza al cielo. Las imágenes que vuelan consumirán las fuerzas del hombre, pero el fruto venenoso embriagará al hombre. Y cuando todo haya acabado, el hombre se volverá a encontrar cansado y desgarrado, más hambriento que antes. Nacerán monstruos, que no serán ni hombres ni animales. Y muchos hombres, que no estarán señalados en la carne ni en la mente, llevarán el signo en el alma. Cuando después, los tiempos maduren, encontraréis en la cuna al monstruo de los monstruos, el hombre sin alma. Cuando se hable mucho del hombre, será el tiempo en que se descuidará el hombre. Y cuando se hable del bienestar, será el tiempo en que un malestar sutil serpenteará entre la gente. Montañas de palabras se gastarán para nada, y trampas entre palabras confundirán los caminos del buen sentido. Muchos hombres serán destruidos por las pestilencias. Muchos hombres serán destruidos por las armas, y muchísimos serán destruidos por las áridas palabras. Porque, cuando los tiempos maduren, el hombre será rico de lengua, pero pobre de corazón. Bueno amigos, eso ha sido todo. Que tengan un buen día, hasta luego.